la oportunidad de hablar muchas veces con el presidente y muchas veces de hablar de los contagios. Muchas veces lo llamé para preguntarle sobre otros temas, sobre la deuda, sobre la política, y me dijo, sí, Roberto, pero a mí lo que me preocupan son los contagios. ¿Se entiende? Yo lo llamo para preguntarle de otra cosa y él me habla de eso. El 20 de marzo, el día que anunció la primera cuarentena, un rato antes, yo estuve con él. Lo estaba esperando, sentado yo, llegó, se dejó caer en el sillón y me dijo, este es el peor día de mi vida. Noto claramente en su lenguaje corporal, en su voz, que no es la frase de alguien que quiere quedar bien, que es alguien al que le duelen los muertos. Y que cuando toma la decisión de hacer una cuarentena temprana, sabe que arriesga buena parte de su poder político. Porque luego con el tiempo se supo que en realidad la economía le iba peor al que no hacía cuarentena que al que hacía. Pero cuando él tomó la decisión, los países estaban decidiéndose entre vida o economía. Y él eligió la vida. Yo creo que hizo muy bien, porque si no hubiera hecho las primeras cuarentenas, el sistema sanitario argentino, que estaba abandonado, no hubiera aguantado ni 2 meses. De hecho, Kicillof decía el otro día que cuando él llegó había 900 camas y que ahora tiene 2.300 y que las 900 camas ya fueron superadas en su ocupación hace más de 2 meses. Es decir, si no se hubieran hecho nuevas camas, el sistema sanitario en la provincia de Buenos Aires hubiera colapsado en junio. Así sucede en casi todo el país. Ahora bien, todo indica que Argentina va a superar los 20.000 fallecimientos. Yo esto lo pensé ayer, saqué algunas cuentas personales, luego llamé a un alto funcionario y él me dijo que sí, que mi estimación era moderada incluso. Luego llamé a 2 científicos y me dijeron que sí, que estaba bien como estaba sacando la cuenta yo. Y repitieron esa palabra, estás siendo cauteloso. Claro, estoy siendo cauteloso. Cuando saco la cuenta, para pensar que Argentina va a superar los 20.000 fallecimientos y que se va a acercar entonces al número que por lo menos tienen ahora Italia y España, quizás sigan creciendo los fallecimientos en esos países, me parece que este es un dato que la gente no tiene en la cabeza, que la gente está pensando en 7, 8.000 y no se da cuenta que Argentina va camino a superar los 20.000 fallecimientos. Te cuento una cuenta fácil para que entiendas de qué se trata esto. Hoy estamos en un promedio de 9.000 contagios por día y de 200 y pico de fallecimientos diarios. No sabemos si va a seguir creciendo o no. No hay ninguna razón para pensar que esto no va a seguir creciendo, ¿sí? Uno no sabe cuál es el pico hasta que pasó el pico. Pero tomemos todas posiciones cautelosas, moderadas, y digamos que este es el pico, que nunca va a pasar estos 9.000 contagios de promedio y estos 200 o 250 fallecimientos. Los fallecimientos es difícil que se mantengan ahí porque los fallecimientos estos 200, 250 son de cuando había 5.000 contagios. Estos 8 o 10.000 seguramente los llevarán como mínimo, siempre siendo moderado, a los 300 fallecimientos diarios. Una vez que se llega al pico, y supongamos nuevamente que este es el pico, en general en el mundo se queda 3 o 4 semanas ahí y después empieza a bajar lentamente. Con lo cual, deberíamos estimar que vamos a estar 3 o 4 semanas en este número, después vamos a estar en 7.000 contagios, después en 6.000, después en 5.000. Vamos a estar un par de semanas más, porque los fallecimientos llegan 2 semanas después, por lo tanto estaríamos 5 o 6 semanas con este nivel de fallecimientos y después empezaría a bajar. Es decir, si vos tenés 6 semanas a 250 fallecimientos, tenés 15.000 más los 8 que tenés hoy son 23. Esto siendo muy cauteloso, ¿sí? Porque la verdad es que muchos piensan que en Argentina no va a pasar como en España y en Italia, que va a bajar tan rápido.
piensan que se va a mantener en una meseta alta durante mucho tiempo, como en Estados Unidos y en Brasil. Nos va a ir mejor, ellos tienen más fallecimientos porque son un desastre en el sistema sanitario y acá se está trabajando muy bien. Pero en cuanto a cantidad de contagios y a la forma que va a tomar la curva, se piensa que en Argentina se va a parecer más a Brasil y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que ellos llaman inmunidad de cagazo. Es decir, en España y en Italia se metieron todos adentro, más allá de la orden del gobierno, cuando vieron que había 1.500, 2.000 muertos por día. Se guardaron, se hizo entonces una cuarentena muy estricta y ahí hubo una caída en la curva muy rápida y se terminó, o por lo menos se terminó por un tiempo. Acá eso no está pasando. Ni la gente tiene miedo, ni el gobierno determina una nueva cuarentena, por lo tanto se espera que esta meseta dure más tiempo. Hoy el porcentaje de letalidad está alrededor del 3%, pero ya hay sistemas sanitarios, Jujuy, Río Negro, Salta, a punto de colapsarse o colapsados en algunos lugares. Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos están yendo a ese lugar. Se está armando como un nuevo bloque, además del AMBA, entre Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia, de muchos millones de personas en donde los contagios están subiendo muy, muy rápido, ¿sí? Entonces, esos 23.000 terminan siendo un piso, porque el crecimiento del interior que está viendo puede sumar a eso. También puede suceder que se sigan duplicando la cantidad de contagios y que dentro de 20 días, en vez de 9.000, sean 16.000, 18.000. Y entonces eso también haría subir la cantidad de fallecidos por arriba de esos 23.000. Si querés pongamos 20.000 por poner un número redondo. Y también puede pasar que en algunas provincias colapse el sistema sanitario, porque no todo el mundo estuvo trabajando de la manera que trabajó la Nación o la provincia de Buenos Aires. Eso haría subir el nivel de letalidad promedio y también te llevaría por arriba de esos 20 o 23.000. Es decir, los argentinos debemos empezar a pensar ahora, darnos cuenta ahora de que estamos hablando de una situación que va a terminar, con suerte, en el nivel de fallecidos que tanto nos espantó de Italia y de España. Quizá ya siga creciendo y nos superen. Ojalá que no ocurra en ningún lado. Pero la verdad es que esos niveles y todas esas cuentas que hemos sacado, que nos alejaban del espanto de nuestros amigos europeos, porque son los países en donde más cercanía tenemos, los italianos y los españoles, nos estamos acercando a eso. Vamos camino a eso casi de manera irreversible por el número en el que estamos hoy. Yo estoy convencido de que el gobierno hizo lo correcto y la verdad es que yo no sé cuánto se puede modificar si modificamos cosas. Yo entiendo que el relajamiento de la gente existe en todo el mundo. Entiendo que la gente va perdiendo el miedo cuando tiene miedo a una cosa durante mucho tiempo, ¿sí? La primera vez que se acercó un puma, te da terror, y cuando hace 6 meses que anda alrededor tuyo le da de comer en la boca, ¿vos viste? Y el puma te puede comer igual. O sea, hay cosas que tienen que ver con nosotros. Pero yo siempre haría todo lo posible. Y a mí me parece que hay 3 factores que juegan acá, ¿no? La oposición, los medios de comunicación y el gobierno. Son los que tienen el poder para modificar cosas. Lamentablemente, tengo que decir que no espero nada ni de la oposición ni de los medios, que lo que espero es que sigan echando nafta al fuego y haciendo marchas y haciendo confundir a la gente, desinformándola, haciéndola rebelar y cosas por el estilo. Entonces me quedo con lo que pueda hacer el gobierno. Con los medios y la oposición en contra, difícilmente el gobierno pueda volver a una cuarentena más estricta. Pero sí podría intentar hacer que todos no hiciéramos determinadas cosas. Por ejemplo, decir, bueno, sigan trabajando, no voy a dar marcha atrás en los comercios que abrí, no voy a dar marcha atrás en las fábricas que abrí, pero sí voy a ser estricto en que no haya reuniones sociales. El gobierno puede hacer una campaña para que
la gente aprenda mucho más de lo que sabe sobre cómo mantener el distanciamiento social, sobre cómo usar el barbijo, sobre qué cosas son de alto riesgo y qué cosas no. La verdad es que la campaña que hace el gobierno es poco agresiva y se difunde muy poco. La capacidad de un Estado para difundir algo es muchísimo mayor que la que está utilizando hoy. Digo, en épocas de elecciones, a vos te hacen un spot de 2 minutos 20 veces por hora. Podríamos hacer eso durante 15 días. Podríamos hacer campañas que intentaran reemplazar esa inmunidad del cagazo por la cantidad de muertos por una inmunidad del cagazo mostrándolos. No sé. Quizás yo esté equivocado. Quizás no se pueda hacer nada. Yo tengo por costumbre en mi vida, aun cuando creo que no puedo hacer nada, seguir peleando. A mí me da la impresión de que hay cierta resignación en el gobierno. Yo, por ejemplo, daría esta cuenta. Yo diría a la gente, miren, así como estamos, aun si no hacemos nada, vamos a superar los 20.000 muertos. Vamos a estar en el espanto de Italia y de España cuando termine esto. Yo lo diría. Yo haría una cadena nacional con un presidente que tiene una capacidad de comunicación enorme, de las más grandes que he visto yo. Yo la haría. Yo haría una campaña del miedo para que la gente tenga miedo. Yo llamaría a los dueños de los canales y hablaría con ellos de una manera muy firme. De una manera muy firme. Con castigos si es necesario para el que no la cumple. Es decir, yo haría todo lo posible para que Argentina, cuando termine todo esto, no aparezca entre los países que más fallecidos van a tener. Ojalá que el gobierno se salga de ese lugar de ya no podemos hacer nada, y así como lo hizo tan bien desde el principio, tan bien, y yo sé que tiene la vocación y la sensibilidad de hacerlo, ponga todas las herramientas necesarias para que no terminemos estando entre los países que más fallecidos tengan. Ya en unos minutos les narro algo que pasó. Sí. Yo ayer, a mí me pasa siempre esto, cuando tengo una preocupación me voy a dormir y me quedo pensando y quedo ahí en el medio, ¿viste? Entre despierto y durmiendo y sigo pensando y haciendo maquinando. Y en un momento llegué a la conclusión de que el mínimo de fallecidos de Argentina nunca puede ser menor a 20.000, dada la situación actual. Uh-huh. Y entonces le mandé un mensaje a un funcionario como a la 1 de la mañana y me contestó. Y le dije la cuenta que estaba sacando yo y se la expliqué. Y estuvo de acuerdo y me dijo que era moderada mi cálculo. Uh-huh. Ese cálculo era si no seguía subiendo, si no se volvía a duplicar. Uh-huh. Si quieren les narro cómo hice la cuenta yo. A ver. Nosotros estamos en un pico de entre 8 y 10.000. Ellos estiman que está bien calcular que en este momento estamos en 9.000. Porque como todavía hay casos atrasados que no se cargaron y qué sé yo, está bien pensar que hoy estamos en los 9.000 diarios de promedio. Sí. Todo indica que va a seguir subiendo, pero vamos a hacer todos los cálculos moderados. Vamos a decir que ya está, que no va a subir más. Si no va a subir más, llegó hasta acá y se va a quedar al menos 3 semanas, como ocurrió. 3 semanas es lo que ocurrió en los países que la meseta duró poco. Sí. ¿Sí? Porque lo cortaron abruptamente, como España e Italia. ¿Sí? Entonces, ese es otro caso que yo creo que no se va a dar, que sería una estimación muy moderada, que falten 3 semanas. Después de esas 3 semanas, los fallecimientos llegan 2 semanas más tarde, tenés 5. Pero después no es que baja de 9.000 a 0. De 9.000 empieza a bajar despacito. ¿Sí? Con lo cual, vos tenés más o menos entre 4 y 5 semanas todavía de casos altos, más las 2 semanas de fallecidos. Ese cálculo, tomado a 250 muertos por día, te da 60 días de 250 muertos. 60 días de 250 muertos son 15.000. 15.000 más los 8 que hay ahora da 23.000. Todo esto es con casos moderados. Sí, sí. Con una tasa de letalidad muy optimista. Todos son optimistas. Con una tasa de letalidad que estaría ajustando, dicen, en los próximos días al 3%.
Pero la verdad es que nadie piensa que esto va a pasar así. Esto es sin colapso de camas, esto es sin que siga creciendo, esto es manteniendo la actual tasa de letalidad y esto es sin tener en cuenta que se disparó todo en el interior del país. ¿Sí? Ahora, si vos a esto le agregás que no estamos haciendo nada para que pase lo de España e Italia. En España e Italia no fue nada más que una decisión del gobierno, sino que hubo lo que llaman la inmunidad del cagazo. Hubo tantos casos que la gente se metió adentro. ¿Sí? Nosotros da la impresión de que vamos a seguir un camino sin el desastre sanitario que tienen ellos, pero sí la curva se parece más a la de Brasil y Estados Unidos. Es decir, quedarse mucho tiempo en un número. ¿No? ¿Cuánto hace que está con 1000 muertos por día Brasil? Hace meses. Sí. Bueno, entonces 23.000 es el mínimo. Si vos le sumás que da la impresión de que acá de que esto no va a parar, ¿sí? Sino que va a crecer un poco más. Si le sumás que eso va a quedarse más tiempo que el que yo estoy estimando. Yo estoy estimando 3 semanas nada más que se quede ahí. Sí. Da toda la impresión de que se va a quedar más tiempo. Si le sumás que hay algunas provincias en que ya el sistema sanitario está casi colapsado, como Jujuy, Río Negro y Salta, Sí. y hay otros como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos que van hacia ese lugar. Si le sumás que se está armando como una especie de segundo AMBA entre Córdoba, Santa Fe y el interior de la provincia de Buenos Aires, no tan grande, pero estamos hablando también de muchos millones de personas, ¿sí? Entonces eso te haría subir por arriba de esos 23.000 que estoy marcando como mínimo. ¿Está? Roberto. Sí. ¿Te puedo Todo leer? esto yo Sí. ya hablé con 3 personas, ¿no? Sí. Viste, Ari, que te pedí datos. Sí. El último que hablé recién fue Martín Barrio Nuevo y me Te puedo leer otro cálculo que hizo, después te digo quién lo hizo, pero que es incluso un poco más preocupante. El 17 de mayo había 375 fallecidos en la Argentina. ¿Sí? Tardó 23 días en duplicarse esa cifra. Tenía 750 el 11 de junio. Y otros 23 días, casi perfecto, en volver a duplicarse. 1500 muertos el 5 de julio. ¿Sí? El 27 de julio, es decir, 22 días más tarde, se va achicando la velocidad de duplicación, pasó a haber 3000. Y el 18 de agosto, es decir, 21 días más tarde, pasó a haber 6000. Es decir, se volvió a achicar la tasa de duplicación de muertos, de personas fallecidas, Claro. porque los casos, digamos, son... uno los puede medir de distintas maneras y demás. Los muertos es un número bastante menos manipulable. Con una tasa de duplicación similar, digamos, sin contar que se siga acelerando, si se sigue duplicando cada 3 semanas, el 13 de septiembre va a haber 12.000 muertos acumulados. ¿Sí? Es decir que tendríamos 4.000 más de a cada 3 semanas. Hagan el cálculo de cuántos por día son. El 5 de octubre podría haber 24.000, el 27 de octubre 48.000. Para Navidad podríamos tener más de 360.000 fallecidos. Es una progresión. Uno cree que antes se va a interrumpir. Bueno, Claro. esta progresión la hizo Osvaldo Kornblit, ¿sí? Uno de los científicos más reconocidos del país en el exterior. La advertencia es esa: si no se cambia algo, estamos yendo a chocarnos contra la pared. Podemos acelerar o podemos frenar, pero Seguimos. si no doblamos... Vos sabés que uno analiza muchas cosas, ¿no? De qué se podría hacer y qué no. Y la verdad que soy totalmente consciente de las limitaciones que tiene el gobierno para encuadrar a la sociedad, porque lo estoy viendo en Europa también. A Europa la inmunidad al cagazo se le fue bastante, ¿no? O sea, tuvo mucho miedo cuando colapsó el sistema sanitario y tenían muchos muertos, y hoy están de vacaciones y qué sé yo, y la pasan bien, con lo cual es bastante generalizado el tema de que cuesta volver a meter a la gente en la casa. Entonces, bueno, ponele que sea así, no estoy seguro de que sea así. No, hay algo que me contaban hoy, bien interesante, ¿no? Dice, una persona en Salta, un intendente, dice, no, ya no podemos pedirle a la gente que se guarde porque hace 6 meses que estamos en cuarentena. Y otro le dice, escuchame, loco, vos estás repitiendo lo que dicen los canales de televisión, pero los canales de televisión son de cava, nosotros no estuvimos en cuarentena estos 6 meses. ¿Entendés? Claro. O sea, los tipos toman Claro. cosas de los noticieros nacionales que ni siquiera son ciertas, pero no importa, pero que eso no pasó allá. En Salta no estuvieron en cuarentena total estos 6 meses, eso no existe. Y eso mismo está pasando en todo el país, es decir, utilizan lo que se dice en los canales de televisión de la capital para dar discusiones en lugares donde
acá no es cierto, no tuvimos la misma cuarentena durante 6 meses, No. de ninguna manera. Tenemos restricciones, sí, en todo el mundo hay restricciones, de mayor o menor nivel, pero en todo el mundo hay restricciones, ¿no? ¿Están jugando al fútbol con público en Europa? No. No. ¿No? ¿Hay fiestas? No. Bueno, ahora, que eso pase en el interior, donde está, ahora aparentemente lo que nos queda es Córdoba, es Santa Fe, es Entre Ríos, provincias muy grandes, provincias que son más grandes que algunos países incluso europeos, ¿sí? Todas esas provincias son más grandes que Bélgica, por ejemplo, y puede haber ahí miles de fallecidos también. Y la gente no, los dirigentes, lo que tienen que tomar decisiones, razonan con el razonamiento de un programa de América, Claro. que es todo un tema lo de América, ¿no? Porque hay un canal, hay un programa, el que era el programa de Feynman, donde quedó uno solo. O sea, fueron cayendo, se enfermó Eduardo, se enfermó el doctor Sin, se enfermó, ¿cómo se llama? El de Mariano La Nación, Barrios, y quedó nada más que el que fue el vice de Esper. No, tampoco O sea, está, también está aislado. El No, programa, bueno, está aislado, pero trabaja. claro, desde el estudio ¿Sí? lo está haciendo Paulino. No, está bien. Pero de los 4 hay uno solo que trabaja. Y ese tipo sigue tirando piedras como si nada hubiera pasado. Y tiene un compañero como Feynman, que está con alta fiebre, que tuvo una neumonía y que no se sabe qué le va a pasar. Quiere decir que no hay forma de que los tipos cambien su actitud. Y van poniendo nuevos actores en lugares de esos que mantienen la misma actitud de una política anticuarentena. Porque ponele que lleguemos a la conclusión de que no se puede volver a una cuarentena, que no se pueden cerrar los comercios, que no se pueden cerrar las fábricas, pero sí se puede, y hacemos un buen trabajo, que no tengamos reuniones familiares, que no hagamos un montón de cosas que no son obligatorias. Que digo, si yo puedo vivir 6 meses sin ver a mis hijos, yo supongo que los demás también. ¿Sí? Es distinto si hablamos de trabajar. Hay gente que puede vivir sin trabajar, o gente que puede hacer teletrabajo, y gente que no. Pero poner que como sociedad decimos, bueno, mirá, no vamos a volver atrás, tenemos que laburar, tenemos que abrir los comercios, listo. Pero podemos no tener reuniones sociales, podemos tener un distanciamiento, podemos no hacer marchas, podemos usar todos el barbijo en vez de que muchos lo lleven al cuello, podemos hacer eso. El otro día Kicillof me dijo, mira, Roberto, yo no me voy a contagiar. Digo, pero vos laburás todo el día así, pero yo no me voy a contagiar, porque yo cumplo con todo. Yo cumplo con todo. Yo cumplo el distanciamiento totalmente con todo el mundo, hasta con el presidente. Yo no me saco el barbijo, yo me cuido, yo me lavo las manos todo el tiempo. Yo decidí que no me voy a contagiar. Viste que Axel, si decide que no se va a contagiar, hasta 300 años no se va a contagiar, ¿viste? Ahora, ¿por qué no pueden ser todo el mundo así? ¿Por qué no puede ser todo el mundo así? ¿Por qué no nos podemos cuidar todos? Bueno, porque tenemos un sistema de medios que confunde todo el tiempo a la gente. Y porque tenemos también dentro del gobierno una política de medios que es medio, no sé si llamarle cautelosa por ser generoso, ¿no? No es agresiva. No digamos. existe, perdón, esto lo digo yo, pero no hay. Entonces, porque uno siempre hace con su vida lo que puede, con lo que le quedó, con lo que tiene. Pero con eso que tiene, hace lo mejor posible. Sí. Entonces, ¿estamos haciendo lo mejor posible dadas las circunstancias? A mí me parece que no. Yo coincido plenamente. Y en materia de comunicación, ya lo venimos insistiendo, pero yo creo que tenemos que decirlo todos los días. Está absolutamente regalada la comunicación. Pero no es, por favor, que nadie piense que es personal. No, ¿cómo hace ¿Sí? personal? O sea, Queremos- si cambia ahí y va, no sé, mi íntimo amigo, mi hermano, y no tiene una política agresiva, yo voy a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo veo o no ve el presidente que la gente no está haciendo distanciamiento social, que se reúnen los tacheros en la esquina y están uno codo con codo haciendo una ronda de 6, 7 tipos todos tocándose. Entonces, no pudimos educar a la gente. O a la mayor cantidad de gente, no la pudimos educar. Hay gente que cree que porque tiene el barbijo puede estar al lado del otro y se queda media hora conversando con el barbijo puesto y el virus pasa igual. Sí. Hay que ser, además, Entonces, se llega a un punto donde creo que es obligatorio usar el ingenio y la creatividad, ¿no? Porque son problemas inéditos, requieren soluciones inéditas y no tratarlo con las herramientas
con las que había antes. Y hay veces que eso implica ser un poco heterodoxo. Es una de las principales tradiciones, de las más ricas tradiciones del kirchnerismo, ¿sí? Pensar soluciones novedosas a problemas que parecen indisolubles, salir de los laberintos por arriba. Para poner un ejemplo, la otra vez te acuerdan que contaba del intendente que fue averiguando en las fiambrerías quienes habían comprado picadas muy grandes en la previa del Día del Amigo para evitar que se juntaran. Sí. Bueno, ayer leí que la intendenta de Guayaquil, en Ecuador, estaba haciendo una visita a uno de estos centros de monitoreo que hay, con cámaras en las plazas, en los parques, y el sistema en Guayaquil, además de tener cámaras, tiene altoparlantes. Entonces la mina agarró un micrófono y empezó a decir: oiga, usted, el de la camisa blanca y gris, póngase el barbijo. Y empezó a buscarlos uno por uno en las cámaras y a marcarles que se pongan el barbijo. Por supuesto que un intendente no tiene que estar haciendo ese trabajo, ni es algo que se pueda hacer todo el tiempo, estar marcándolo, ¿no? Pero como acción comunicativa, bueno, eso ya de repente se repitió en todos los medios de Ecuador, donde se la veía la mina, cagando a pedos a la gente que estaba sin barbijo, y probablemente eso hizo que alguna gente se dé cuenta que tiene que usar el barbijo. Sí. No estoy diciendo que acá Larreta tenga que ponerse con los parlantes a decirle a la gente qué tiene que hacer. Estoy diciendo, si las soluciones tradicionales, si las herramientas que teníamos en nuestra caja de herramientas, si las opciones en la paleta no alcanzan, no resultan suficientes, pues bueno, habrá que pensar otras, habrá que ser imaginativo, habrá que usar el ingenio, porque resignarse a que mueran decenas de miles de personas, que era lo que estábamos hablando al comienzo de este pase, no me parece una opción. Por lo menos yo me sublevo a que sea una opción. Totalmente. Yo quise decir el número, lo pensé mucho, para ver si puede ser un llamado de atención. Nadie me lo va a poder rebatir porque hablé con un montón de personas. Hablé con científicos, hablé con funcionarios. ¿Sí? Todos piensan que va a superar las 20.000 muertes. Recordemos que España tuvo 27 y es uno de los países que peor le fue. Sí, sí. Sí, podemos tirar por la borda todo lo bueno que se hizo. Exactamente. Porque, o sea, la idea de la decisión de la cuarentena temprana fue excelente. Sumar médicos, sumar camas, sumar respiradores fue excelente. Eso yo no lo revisaría nunca. Todos esos que dicen, no, el problema es que empezamos antes. Si no hubiéramos empezado antes, no hubiéramos mejorado tanto nuestro sistema sanitario, que Macri lo había dejado destrozado. Claro. Pero ahora hay que tomar una decisión. Eso está bien, y yo comprendo además las limitaciones que tiene el gobierno para que la sociedad adquiera determinados hábitos. Los comprendo totalmente. Lo que a mí me queda es que no se está haciendo lo suficiente, y esa palabra que usó Nico de resignación, me parece que algo de eso hay. Sí, totalmente. Ahora, si vos lo mejor que hiciste fue salvar vidas, cuando en diciembre te saquen la cuenta, guarda que no vas a estar en el lugar que estás hoy, cuando compares con los demás países, No vas a estar en el lugar que estás hoy. Lo que me resulta increíble es que el que terminó marcando el ritmo fue Larreta. Y de hecho, lo mismo en los canales de televisión están hoy cuáles son las aperturas que se vienen, en vez de decir qué es lo que habría que cerrar. En algún momento, y Larreta sí hace el trabajo que mencionaba Nico, de segmentar, de utilizar las redes, de decirle a cada uno lo que quiere escuchar. O sea, la verdad que lo hace ese laburo. Entonces el gobierno está resignado en lo sanitario y resignado en lo comunicacional. Y la verdad que yo entiendo que están agotados, porque debe ser agotador ser funcionario en este momento. Pero ahora, si están agotados, llamen a gente que les dé ideas. Porque hay. Cuando vos le decís algo, se enojan. Porque hay. Sí, algo. No, algunos se enojan y otros, como vos te pasó ahora ayer o que nos viene pasando, dicen, tenés razón, pero no, nada, hay una decisión de no hacerlo. A esta altura, la decisión comunicacional de no tener una campaña de comunicación sobre la pandemia, con 6 meses de pandemia encima, es una decisión. Igual también, a ver. No es que no se puede. Es que no la quieren hacer. Pero además tienen todo el derecho político del mundo a decidir hacer otra cosa, a tener otra estrategia. Lo que no pueden es no tener ninguna. Claro, no hay, es cero. Lo único que hicieron fue estos spots de actores con un fondo azul que atrasa 15 años, contando una historia que no es la propia.